Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios los bendiga, amados hermanos. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo número 15. Libro de Juan, capítulo número 15, versículos del 5 al 8. Libro de Juan, capítulo número 15, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oremos. Soberano Rey y Creador, Padre de la gloria, alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos. Gracias, bendito Rey Celestial, por toda esta semana, por cada día, Señor. Gracias por este día nuevo que nos has regalado para venir aquí, Señor, a este lugar, a este templo en el cual compartimos de tu palabra, Señor. Ahora yo te pido, mi Rey, en el nombre de mi Señor Jesús, que sea usted topando nuestras vidas, que sea usted topando nuestros corazones, Señor. Que a través de su Santo Espíritu, Dios, nos dé el discernimiento para poder comprender su palabra y aplicarla en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Gracias damos al Señor. Es el segundo domingo del mes de abril. Estamos 10. Un día más para glorificar el nombre de Dios. Un día más para alabarlo. Un día más para reunirnos como hermanos. Alegrarnos y bendecir sus misericordias, ¿verdad? Porque ¿cuántos pueden decir que Dios es misericordioso? Gloria a Dios, ¿verdad? Para cada una de nuestras vidas. Cada día tenemos algo que agradecer al Señor. Cada día. Pero definitivamente el principal regalo que Él nos ha dejado es la salvación. La salvación, con lo cual no tenemos cómo pagárselo, ¿verdad? Sino solamente a través de ¿qué? De nuestra obediencia. Y es precisamente por eso que estamos revisando un estudio en el cual el Señor nos hace un llamado. Nos invita a seguirlo. La semana pasada veíamos lo que era el llamado. Veíamos lo que implicaba el llamado. Vemos que el llamado del Señor Jesús es solamente para los valientes, porque solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Amén. Es para valientes. No es sencillo, ¿verdad? Pero yo creo que los que estamos aquí estamos dispuestos a pelear la buena batalla. Amén. Estamos dispuestos a pelear esa buena batalla. Ese es un llamado que nos hace en general el Señor a cada uno de nosotros, y nos puso bien claro, nos ha puesto bien claro lo que Él quiere, lo que Él anhela de nosotros. Él no quiere religiosidad, Él quiere un corazón que se entregue por completo. Él quiere un cambio en nuestras vidas, y es por eso que hoy vamos a ver la otra parte. La semana pasada fue el llamado, hoy vamos a ver lo que es ser transformados por el Señor. Y precisamente comenzamos con el capítulo 15, que habla de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Cuando nosotros normalmente oramos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, sabemos que nuestras vidas deben de experimentar un cambio real, un cambio verdadero, un cambio que se muestre a través de los frutos que nosotros podemos dar, a través de los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando vamos en ese caminar, muchas veces al dirigirnos hacia Dios, le pedimos que nos guíe, le pedimos que nos marque el camino, le pedimos que Él vaya
delante de nosotros, lo cual implica una separación. Si nosotros analizamos el capítulo 15, dice el versículo 5, yo soy la viga y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué implica esto? Una unión. Dios no puede ir adelante mío, Dios va conmigo, porque está en mí, está en cada uno de nosotros. Y al estar en mí, Él va a guiar cada paso que yo dé. Va a estar dándome la dirección adecuada. Por eso Él representa esta unión, de tal manera que nosotros vamos a fluir de Él. ¿Qué son los pámpanos? Son las ramas, ¿verdad? Y nosotros dependemos ¿de qué? De la vid, que es Cristo. Y esa intimidad es la que nosotros necesitamos tener con Él para que la dirección de nuestro camino sea el correcto. Amén. Necesitamos de aquello. Quiero invitarlos a abrir en el capítulo 14 de Juan también, ¿sí? Juan 14. Veamos versículos 18 al 20. Dice la palabra del Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Una vez más, Cristo ejemplifica el hecho de que Él está en cada uno de nosotros. Él está dentro de nosotros. Y es necesario aquello para ese cambio transformador. Otro versículo más, Gálatas. Gálatas 2. Versículo número 20. Un versículo muy conocido. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estamos hablando ¿de qué? De un dominio de Jesús en nuestras vidas. Y ese dominio de Jesús en nuestras vidas es necesario ¿para qué? Para que haya una transformación real de cada uno de nosotros. Para que haya una transformación real es necesario que Cristo realmente viva en nosotros. Porque cuando esta unidad existe, es tal, el Señor Jesús empieza a cambiar absolutamente todo. Empieza a cambiar absolutamente todo. Y empieza a desechar todo aquello que está de más en nuestras vidas. Empieza ese cambio transformador. Regresemos por un momento a Juan 15 nuevamente. Versículo 1. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará? Lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando nosotros estamos en ese proceso que dependemos totalmente del Señor, lógicamente tenemos que reconocer algo. Nosotros venimos de un pasado. Y hay partes de nosotros que deben ser cortadas, que se deben de ir podando. Es como cuando nosotros tenemos un árbol. En mi casa, por ejemplo, allá afuera hay un pino. Normalmente quien lo corta, quien lo poda, es mi suegro, porque yo de eso no sé nada. Me mandan a mí a cortarlo, yo lo corto hasta de raíz quizás, ¿no? De eso no sé absolutamente nada. Pero ¿qué pasa cuando el pino no se lo poda en forma seguida? Empieza a salirse una rama por un lado, otra rama por otro, y pierde totalmente su forma.
Es ahí cuando es necesario que venga la persona y lo empieza a podar. ¿Para qué? Para darle forma. Empieza a sacar todas aquellas ramas secas. ¿Qué hay que sacarlas? ¿Para qué? Para que puedan florecer otras. Todo este principio viene de Dios. Y así lo aplica también la naturaleza. En estos días estuvimos con mi esposa en un determinado lugar. Y uno de los lugares que conocíamos que fuimos a conocer fue un manglar. Estábamos con un guía, nos estaba explicando ciertas cosas, ¿verdad? Y dentro del manglar habían unas casas inmensas, grandes, siquiera como 1 metro, unas cosas inmensas que le preguntábamos, bueno, ¿y qué es eso? Y él nos decía, eso de ahí son las termitas. Son las termitas. Las termitas, sí, son las termitas. ¿Qué función tienen las termitas aquí? La función de las termitas es que cuando el manglar ya está seco, empieza a comérselo. Se lo empieza a comer todito por dentro. Usted ve los caminos en el manglar que es angosto, se lo empieza a comer todito y empieza a caer. A lo que cae, también empiezan a caer las semillas. ¿Para qué? Para que al caer en el fango empiece a salir un nuevo manglar. Aquel manglar que ya está seco, la naturaleza cumple su función de eliminarlo. ¿Para qué? Para dar paso a algo nuevo, a un nuevo manglar y que pueda mantenerse el equilibrio del ecosistema. Exactamente lo mismo es en nuestras vidas, hermanos. Hay cosas que de nosotros deben salir. Hay cosas que a pesar de que estamos pegados a Cristo, deben ser pulidas y deben de ir siendo cortadas. Debemos de empezar ese proceso en el cual nosotros nos vamos podando. No nosotros, el Señor nos empieza a podar a través de circunstancias y cosas que pasan en nuestra vida. Y nos va quitando todas aquellas cosas que ya no son de utilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de aquello? ¿Cuál es el objetivo de limpiarnos? Dar más fruto. Dar más fruto. Por eso pasan muchas cosas en nuestra vida. Pero siempre y cuando estemos ¿qué? Pegados a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Es ahí cuando empieza ese proceso de transformación, ese cambio profundo, el cual empieza ¿desde dónde? Desde el interior. Empieza desde el interior, porque nosotros fluimos de Cristo al ser los pámpanos, salimos. Y ese cambio debe de empezar de dentro de cada uno de nosotros. Y si ese cambio empieza por dentro, ¿cuál debería ser la parte que primero debe cambiar en nosotros? La primera parte que debe cambiar es nuestra mente. Y es ahí donde empieza el trabajo del Señor. Empieza a trabajar en nuestra mente. Vamos por un momento a 1 Corintios. Capítulo 2. 1 Corintios 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A través del cambio que va haciendo Dios en nosotros, vamos a empezar ¿a qué? A discernir su palabra y la vamos a empezar a comprender, dejando a un lado aquellas cosas que nosotros estábamos acostumbrados en el mundo. Tenemos que irnos ¿qué? Renovando. Cada uno de nosotros tenemos que irnos renovando. El Señor va renovando nuestra mente. Romanos 12:2. Romanos 12:2. El cambio es necesario en nuestras vidas. El Señor va haciendo ese cambio, esa transformación. Romanos 12:2. No os conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al empezar a cambiar nuestra mente, empieza a cambiar muchas cosas dentro de nosotros. Empezamos a alimentarnos del Espíritu Santo. Empezamos a alimentarnos de lo que es la palabra de Dios. Y eso nos empieza a cambiar. Empieza a cambiar también, ¿qué? Nuestros deseos. Empieza a cambiar nuestros deseos. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es el deseo natural del hombre? El salir adelante, el poseer, el adquirir cosas. ¿Para qué? Para llenar ¿qué? Aquel monstruo que venimos arrastrando durante mucho tiempo, que es el ego. Nuestro deseo es ese. Pero al conocer la palabra de Dios, nos empezamos a dar cuenta que hay algo que está totalmente por encima de todo lo material, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Y ese deseo en nosotros empieza a cambiar. No quiere decir que ya no voy a ver lo material, porque estamos en este mundo y necesitamos trabajar. A través de ello podemos bendecir a otras personas, pero sí debemos de tener claro que nuestro deseo primordial debe ser agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dale un aplauso al Rey. Otro punto en el cual el Señor empieza a cambiar nuestras vidas es en el hecho de que Él cambia nuestra voluntad. De que Él cambia nuestra voluntad y cambia nuestras acciones. Empieza a cambiarnos a cada uno de nosotros. Normalmente cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando nosotros no conocíamos de nuestro Señor Jesús, pensábamos que todo lo que lográbamos o todo en lo cual nosotros poníamos nuestra mente y lo hacíamos, era ¿por qué? Por nuestra voluntad. En base a mi voluntad yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Pero al empezar a tratar con el Señor, al empezar el Señor ese cambio transformador en cada uno de nosotros, nos damos cuenta que no es nuestra voluntad, que es el Señor el que empieza a obrar en nosotros. Dice la palabra del Señor que si permanecemos en Él, Él nos va a acoger, nos va a limpiar, nos va a transformar. Y que a través de aquello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar mucho fruto. Mucho fruto. Ahora, hermanos, cuando hablamos de fruto, debemos de tener claro algo. Fruto no solamente es el trabajo que podemos desempeñar, incluso dentro de la misma iglesia. Eso no es fruto. Fruto es aquello que brota de un corazón agradecido. Aquello que brota de esa transformación que está haciendo el Señor en nosotros. Cuando empieza a fluir amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza y mansedumbre, esos son los frutos. Porque saben que hay ocasiones en las cuales nosotros podemos estar muy metidos en lo que es la obra. Podemos estar trabajando para la obra. Podemos estar sirviendo a la iglesia, pero no estamos sirviendo a Dios. Porque lo hacemos eso, pero vivimos a veces con amargura. Servimos, pero no tenemos amor. Por eso hay que tener muy claro lo que es el fruto. El fruto viene de esa relación con Dios y es lo que va a empezar a salir de nosotros, a fluir de nosotros, cuando Dios mismo empieza a tratar con nuestras vidas a través de su palabra y de nuestra relación con Él. Es ahí cuando empieza a fluir todo. Empieza a fluir aquello. No es que yo hago mucho en la iglesia, no. Y eso se los digo por experiencia. Yo también mucho tiempo he vivido
afanado por el deseo de servir. Pero ¿saben qué? Tuvieron que pasarme muchas cosas para que me dé cuenta de algo. No por el hecho de querer hacer muchas cosas, estoy sirviendo más a Dios y estoy mostrando más frutos. Empiezo a mostrar más frutos cuando mi relación con Él empieza a ser cada vez más cercana. Amén. Cuando mi relación con Él es más cercana, es más íntima, es ahí cuando me voy a dar cuenta del verdadero fruto que el Señor quiere poner en cada una de nuestras vidas. Si nosotros no vivimos con gozo, empecemos a analizar lo que estamos haciendo. Si nosotros no tenemos paz, tenemos que analizar lo que estamos haciendo. Señor, te estoy sirviendo. No, estás sirviendo a la iglesia, estás sirviendo a la obra, pero nos estamos olvidando del Señor de la obra. Y esa relación es indispensable. Porque a través de esa relación, Él nos va a mostrar su voluntad para nuestras vidas. Amén. Transformar nuestras relaciones, empieza a transformar también nuestras relaciones. En Juan 15, vamos al versículo 12. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor empieza a manejar nuestras relaciones. ¿Cuál debe ser nuestra relación? Nosotros debemos tener claro algo, hermanos. Muchas veces nosotros decimos, es que yo soy cristiano y yo sé cómo soy, y punto. El amor debe fluir de nosotros. Amén. El amor en nosotros debe fluir porque tiene que haber una diferencia entre nosotros y aquellos que no conocen de Cristo. Si yo no puedo manifestar ese amor, si yo no puedo expresar ese amor, es porque algo está pasando en mí. Cuando yo me dejo guiar por el Señor, Él me va a llevar por aquella senda que Él desea. Empieza a manejar mi vida y empieza a mostrarse a través de mis relaciones. Empieza a mostrarse a través de mi trato con los demás. Empieza a mostrarse a través de mi amor hacia los demás. Yo no solamente debo tener un trato relacional con las personas que están sentadas alrededor mío cada domingo. Yo debo tener un trato agradable con todas las personas. Amén. Con todas las personas. Sin importar quién sea. Sin importar absolutamente nada. Lo que debe de importarme a mí es que Dios vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo debo demostrar ese amor para los demás. Parte indispensable dentro de la transformación que el Señor empieza a hacer en nosotros es la obediencia. Es la obediencia. Y es a través de la obediencia que nos vamos a guiar. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios empieza a obrar en mí tiene que nacer lo que es la obediencia. No obediencia parcial, no obediencia en ciertas cosas, obediencia total hacia el Señor. Y el Señor lo dejó muy claro. El versículo 15, capítulo 15, versículos 10 al 11, dice, de Juan mismo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté cumplido. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos empieza a guiar. Y ahí empieza
muchas veces el problema. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales no nos dejamos guiar por todo lo que dice la palabra, sino solamente por ciertas partes. Las partes que quizás para nosotros son más fáciles de asimilar o no están tan complicadas. Como por ejemplo, cuando empieza a decirnos que debemos perdonar, debemos despojarnos de toda cosa. Y muchas veces eso lo guardamos por mucho tiempo. Cuando nos dice que no debemos mirar codiciosamente a otra persona, a otra mujer en el caso de los varones y a otro hombre en el caso de las mujeres. Porque dice que ¿qué? Que ya hemos adulterado en nuestro corazón. Cuando dice que no debemos odiar a nuestros hermanos, porque eso se considera como asesinato. Son cosas que a veces nos duelen, nos hincan, nos llenan ciertos puntos, pero son cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y si están escritas en la palabra de Dios, cada uno de nosotros debemos dejarnos guiar por ella y obedecerla en forma total. Amén. Créanme que a raíz de que uno va revisando este estudio, al menos yo me doy cuenta que me falta mucho, que tengo muchas cosas que cambiar. Pero también entiendo que el deseo del Señor no es restregarme en la cara mis errores. El deseo de Dios es que proceda un cambio, que entienda lo que dice su palabra y que la acoja con amor y que empiece ese proceso transformador en cada una de nuestras vidas, en este caso en la mía. Y yo entiendo que ese es el deseo de Dios también con cada uno de ustedes. Cuando compartimos la palabra, no quiere decir que queremos poner el dedo en la llaga. No quiere decir que queremos señalar a alguien. No quiere decir eso. Quiere decir que Dios quiere cambios en nuestra vida que son necesarios para poder seguir creciendo y que su reino se expanda conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él anhela y no conforme a lo que anhela el hombre. Porque lo que debe permanecer siempre es la palabra de Dios, sin agregarle nada y sin quitarle nada. Porque solamente así va a haber una iglesia sana que pueda adorar y alabar el nombre del Señor. Amén. Si le vas a dar un aplauso, dale el aplauso al Rey. A través de la palabra de Dios, nosotros deberíamos empezar a analizarnos cada uno de nosotros. Y ver y decirnos, yo le aconsejo, ¿sabe qué, hermano? Un capítulo excelente para reflexionar sobre nuestra vida, Mateo 5. No, eso léalo en su casa, apúntelo, porque no va a leer todo el capítulo. Mateo 5. Lea Mateo 5. Y empecemos a analizarnos cada uno de nosotros. Ahí voy a ver la mejor prédica que puede existir. Va a hablar sobre las bienaventuranzas. El Señor Jesús empieza a tratar con cada uno de nosotros. Y a la luz de esa palabra, a la luz de todo lo que ha dicho el Maestro, cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos, ¿estoy siendo transformado? ¿Quiero atender en forma real el llamado de Dios? Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Dice la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Saben lo que está diciendo el apóstol Pablo? Examinémonos cada uno de nosotros con la palabra de Dios. Analicemos nuestras vidas. Analicemos. Cada uno de nosotros. Nosotros no necesitamos nadie que nos esté señalando.
Recuerden que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo y ese es nuestro mejor guía. Si nosotros le pedimos tal como el salmista, oh Señor, examina mi corazón, examíname, tú que ves dentro de mí, examíname, muéstrame qué tengo que cambiar, qué tengo que cambiar de mí. Examíname, Señor, y permíteme que ese cambio, esa transformación se vaya dando. La transformación no importa de edades, de que soy muy pequeño o soy anciano, porque el Señor los puede transformar a cualquier edad. Amén. A cualquier edad. Para el Señor nunca nadie es muy joven ni nunca nadie es muy viejo. Siempre que el Señor se presenta en nuestras vidas, es el momento de Jesucristo. No hay un antes ni un después, es el momento de Jesucristo. Y es ahí donde tenemos que empezar a analizarnos. Señor, estoy cambiando. ¿O será, Padre, que de repente no te ha abierto realmente mi corazón? No ha aceptado el llamado que tú me estás haciendo. Debemos de empezar a analizarnos, hermanos. Es necesario. Es necesario. Pero tal como dice el apóstol Pablo en el versículo siguiente, mas espero que conociereis que nosotros no estamos reprobados. Todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón en forma real, no quiere decir que somos perfectos, quiere decir que somos justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir es que debemos permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros y que nos vayamos transformando. Y así, tal como lo dice el apóstol Pablo, vayamos de victoria en victoria, siguiendo adelante a través de cada situación y cada cosa que pasa en nuestra vida. Pero esa transformación tiene que darse. Esa transformación tiene que ser real. La transformación no depende de edad, no depende de trabajo, no depende de mi situación soltero o casado, no depende de nada de eso. Solamente depende del hecho de tener comunión con el Señor y de dejarme guiar por su palabra. Es ahí donde empieza la transformación. Sabemos que el Señor transforma nuestros deseos. Sabemos que el Señor transforma nuestra mente, transforma nuestra voluntad, transforma nuestras relaciones, nuestra manera de comportarnos. Transforma nuestra mente en forma global, en forma completa. ¿En qué nosotros pensamos? ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Muchas veces decimos, hermano, entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo es digno de alabanza, en eso pensad. Y yo no conozco otra cosa que tenga todas esas características que la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es vida. ¿Queremos tener vida verdadera? La tenemos en nuestras manos. Utilicémosla. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que vivamos en forma plena. Que vivamos en forma real. Conforme a su voluntad. Que esa transformación se muestre. ¿Cuántos han venido con su esposa? ¿Pueden alzar la mano? ¿Le pueden preguntar a su esposa, ¿he cambiado? No le pregunten, ahí no va. Ahí no va. No quiero crear conflictos después, ¿verdad? Pero es parte del cambio. Pero ¿saben qué, hermanos? En forma real, ese es el mejor ejercicio. En el momento de intimidad, pregúntale a su pareja, ¿he cambiado? ¿Tú has visto transformación en mi vida? ¿O no? Porque nadie, aparte del Señor, lo va a conocer mejor que la persona que vive con usted, con la cual son una sola carne. Amén. Ese es un punto de referencia. Pregúntale a sus hijos, ¿te acuerdas cómo te gritaba antes? ¿Te sigo gritando así?
No lo intimide tampoco al preguntarle. Muchos se están viendo ya. Pero es parte del cambio. Ahora, es parte del cambio, ¿verdad? De ese cambio que tiene que ir en nosotros. Y la única forma de transformar nuestras mentes es a través de la palabra del Señor. Porque es la que nos va llenando, es la que nos va cambiando, es la que nos va transformando. Sabemos que estamos en este mundo. Estamos aquí. Pero dice la palabra del Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Cristo está en mí, délo por seguro que vamos a obtener la victoria. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero invitarle por un momento a cerrar sus ojos. Piensen lo que Dios ha hecho en su vida. Piensen aquel llamado que el Señor le hizo. Cuando usted sintió que el Señor lo estaba llamando, porque usted no lo buscó al Señor, el Señor lo buscó a usted. Cuando usted respondió a aquel llamado. Si usted respondió a aquel llamado, dígale de la manera más profunda de su corazón, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me encontraste. Porque estaba perdido, Señor. Porque no sé dónde estaría sin ti ahora, Dios. He respondido a tu llamado. Solo te pido, Señor, que me ayudes a cambiar. Que me ayudes a transformar mi vida, Dios. Que tú tengas el primer lugar en mí, Dios. Que dejemos a un lado materialismo. Que dejemos a un lado afanes. Que dejemos a un lado falta de perdón y muchas cosas que me ataban antes, Dios. Y que tú me transformes, Dios, solamente por el poder de tu amor, Dios. Mi deseo, Señor, es agradarte a ti, Dios. No al hombre, no a ninguna persona, ni incluso agradar a mi esposa o esposo. Mi deseo es agradarte a ti, porque si mi corazón se transforma, si mi deseo llega a ti, Padre Santo, yo sé que voy a agradar a mi esposa, porque tú pones tu amor en mí, Dios. Mi deseo, Señor, tiene que ser honrarte a través de mi vida. Yo quiero invitar a ponerse de pie a todos aquellos que su deseo sea honrar al Señor. En esa misma actitud de adoración, hermano, alaba al Dios. Chicos, es tiempo de entregarse a Dios, es tiempo de dejar la indecisión atrás. Decídase, decídete. No importa qué tan maduro seas vos, no importa en qué momento de la vida estés, si ya sos un hombre maduro, una mujer maduro, decirle a Dios, aquí estoy, Señor, los años que me des. Este es mi deseo. Honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Oh, con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada
Dios a su obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, vivo para ti. En cada palpitar, hay aliento en mí. Dios a su obra en mí. Este es mi deseo, este es mi deseo, honrarte a ti. Todo mi ser, te adoro a ti. Oh, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración, eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, es tu obra, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios a su obra. Donde sea que vos estés, si esta es una noche en que vos tenés que decir, yo no he vivido estos años de mi vida comprometido con Dios, ni mucho menos. Yo si acaso con cosas estoy aquí en la iglesia esta noche y ni sé ni cómo llegué. Alguien me convenció para venir y está muy chévere todo esto, pero yo no estoy ahí. Yo no sé si yo podría decirle a Dios que yo quiero morir en una cruz, pero hay una cosa que yo sí sé. Yo necesito a Dios desesperadamente. Yo necesito que Él me reciba, me haga suyo, me perdone. Yo quiero adorarle a Él, yo quiero amarle a Él. Si vos sos una de esas personas, donde vos estés, te quiero invitar a que hagas esta oración con toda sinceridad y le digas al Señor conmigo: Señor, yo me rindo a vos esta noche. Te rindo a vos mi alma, mi cuerpo, mi ser entero. Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón porque he vivido alejado de vos. He dicho que creo, pero esta noche realmente, Señor, lo reconozco. Vos sos mi Dios, mi Salvador. Vos sos todo para mí, Señor. Rescatame, Señor. Salvame, cambiame esta noche. Te lo doy todo, Señor. Cambiame por dentro. Haceme tu hijo, Señor. Yo te necesito, Señor. Yo te recibo, Señor. Yo te recibo, Señor. Recíbeme. Hazme tuyo, Señor. Oh, Señor, esta noche quemamos puentes con el pasado. En el nombre de Jesús, renunciamos a amores que no son el tuyo, afectos que nos distrajeron.
y te decimos una cosa: aquí hay un altar limpio, puro, levantado solo para ti, Señor. Te adoraremos por siempre, te serviremos por siempre, te seguiremos por siempre, Señor. ¿Cuántos dicen amén esta noche?